El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a las y los radioescuchas de la Pedagógica Radio. Les habla Carolina Bautista. Soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al profesor Carlos Plazas Díaz y al Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de Ananqué, Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, citada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias, universitarias, con las que llegamos a diferentes lugares del país, y también a quienes nos escuchan en el formato podcast en diferentes plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo en la Pedagógica Radio. Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en la Control Master y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general. Bueno, nos encontramos en el 10º episodio de Ananqué de esta temporada, en el que hemos estado hablando del ocio, la cultura, en la calle, en el barrio. Y hoy vamos a cerrar con esta pequeña triada que hemos hecho sobre transporte, movilidad y diferentes formas de movernos en la ciudad. Hoy vamos a hablar de movilidades con perspectiva de género. Las ciudades en las que vivimos han sido construidas sin tener en cuenta las vivencias particulares de las mujeres. Bueno, en otras palabras, ser mujer implica que la ciudad se vive y habita de una manera diferente debido a persistentes violencias y desigualdades basadas en el género. En este programa dialogaremos sobre algunas de esas particularidades que vivimos las mujeres en la ciudad, concentrando la mirada en procesos de movilidad, tanto en el transporte urbano como en lo relativo a la situación de las mujeres migrantes. Esta que es una población, un grupo poblacional que ha ido creciendo de manera constante a lo largo de la última década, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Y bueno, pues para ello es importante un poco empezar a abordar qué significa esto de la perspectiva de género. Eso es un debate bastante amplio, complejo, tiene idas y venidas políticamente, académicamente. Sin embargo, hay algunos elementos, que se pueden ir colocando sobre la mesa. El punto de partida sigue siendo reconocer que persisten las discriminaciones. Seamos más o menos conscientes de ello. Pertenecemos a determinados grupos sociales y eso enmarca, o alguien más diría, condiciona la forma en la que podemos existir en el mundo. Una forma tradicional de diferenciar es a través de la anatomía de los cuerpos y ahí es donde entra el tema de la relación sexo-género. Al nacer nos asignan unas características, una forma particular además en la que nos debemos comportar, seamos niños o niñas. Entonces son como las únicas dos posibilidades y están asociadas a nuestra anatomía porque acabamos de nacer, ¿no? Ahí hay una asignación de roles que además va cruzada con otro asunto y son las relaciones de desigualdad y de poder. Porque históricamente ha estado demostrado que hombres y mujeres no hemos tenido la misma capacidad de decisión ni las mismas posibilidades, ¿no? Hay una suerte de naturalización, por ejemplo, de quién se encarga de lo que se llama hoy en día tareas del cuidado, ¿no? O sea, son las mujeres. Y es como que en nuestra naturaleza está ser cuidadoras y que los hombres son más rudos, entonces son toscos, torpes para los cuidados. Es como que se naturalizó eso. Pero también es evidente estas desigualdades, por ejemplo, en la menor capacidad y posibilidades de participación política, menos espacios que hay. Hoy en día las mujeres tenemos más espacios allí en la política, pero sigue siendo muy restringido, ¿sí? No llegamos ni a la mitad de los cargos de poder público en el país, por ejemplo. O por no hablar de otro fenómeno que son los techos de cristal en términos salariales, ¿no? Teniendo las mismas cualificaciones, incluso mayores, mayor experiencia que muchos hombres, hay mujeres que reciben menos salario por el hecho de ser mujeres. Son procesos que se han venido transformando, pero que están vinculadas a esa relación entre el sexo al nacer y unos roles que debemos cumplir en la sociedad, porque ya se dice somos esto, somos niños y somos niñas. Bueno, el tema es bastante más complejo y para ello hemos querido invitar hoy a dos compañeras que son expertas, que son activistas, que no solamente transitan por estas categorías de manera académica, sino desde su accionar político y también su vivencia personal. Entonces aquí nos vamos a encontrar con Nicole Forero, quien es estudiante de la licenciatura
¿cierto?, de Ciencias Sociales y que nos va a acompañar el día de hoy. Y también Luisa Fernanda Jiménez, que es administradora pública y, bueno, que es activista, líder comunitaria y nos va a relatar un poco como su experiencia sobre estos temas. Entonces, pues, bueno, compañeras, les invito a que den un saludo a la audiencia de la Pedagógica Radio y, bueno, y que charlemos un poco también como desde lo vivencial, cómo llegó este tema del género y esta discusión sobre el género a sus vidas. Bueno, buenos días para todos, todas y todes. Hoy saludándolos desde Ananqué. Bueno, la perspectiva de género y específicamente los temas de género no es que nazcan en uno como un día hay un punto de partida y tú empiezas a ver el género, el sexo diferente, sino es a través de los estereotipos que nos inculcan por nacer o con un pene o con una vagina. Entonces, siempre como mujeres y sobre todo mujeres cisgénero se nos segrega por el hecho de ser mujeres, por el hecho de sentirnos mujeres y también de vivir como mujeres. Porque no es lo mismo vivir en medio del patriarcado, vivir en medio de las desigualdades como un hombre cis heteronormado que como una mujer cis que vive oprimida bajo el sistema. También lo veo desde un punto de clase, ¿no? Las mujeres hacemos un trabajo no remunerado todo el tiempo que son las labores del cuidado. Y creo que ese es el punto de partida en donde por lo menos yo me empecé a cuestionar el género y el sexo desde muy pequeña edad. Porque no es normal, o bueno, nos hicieron ver normal que las mujeres estemos en la cocina, que las mujeres nos estemos encargando de las labores del cuidado de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, de los más pequeñitos de la casa porque el hombre no puede. Por ejemplo, de las mascotas también. También, por ejemplo. Por ejemplo, en mi familia siempre está la costumbre de cuando se hace un asado, los hombres son los que están al lado de la brasa y las mujeres en la cocina haciendo las papas, la yuca y lavando. Luego a los primeros que se les sirve es a los hombres. Exacto. Entonces, de ahí uno empieza a cuestionar. Desde el ser niña y sentirse como niña y vivir como niña es que nos digan, es que usted calladita se ve más bonita, con las rodillitas juntas. Y todo este tema de los estereotipos nos lleva también a desbordar otras problemáticas, como la que hoy vamos a afrontar, que es el tema de la movilidad de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Nicole, esta mujer que se está formando como maestra aquí en la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica. Definitivamente sí, esas vivencias nos marcan y van poco a poco como llevándonos a reflexionar sobre cuál es nuestro lugar como mujeres en la sociedad. Bueno, Luisa, y agradeciéndote nuevamente por participar en este escenario, entonces te invito a que des un saludo a nuestra audiencia y bueno, nos cuentes un poco también cómo te fuiste cuestionando sobre este tema de los roles de género. Un saludo a las radioescuchas de la Universidad Pedagógica, agradeciendo también este espacio de participación y de enunciación también, y bueno, siempre compartiendo un saludo de resistencia y de agitación también es posible para todas las mujeres y las disidencias sexuales también. Creo que esta dinámica también de un sistema sexogénero, dando como recuerdo, sí comenzó claramente desde mi familia. Somos una familia, en la mayoría, el 90% de mujeres, y todo comenzó con las dinámicas de cuidado, ¿sí? De cómo transmitir esta enseñanza de generación en generación, pero desde muy temprano, del cuidado, ¿no? Entonces, y entender que las más adultas y las más, viejas de la familia son las trabajadoras, ¿no? Y las más pequeñas conservan ese cuidado. Entonces, empezar a cuidar a mis primos, a mi hermana desde los 10 años, pues fue como decir, bueno, ¿por qué yo? O sea, yo quiero hacer otra cosa. Y pues era una dinámica impuesta también, ¿no? Pero que no era sujeta a cuestionamiento. Entonces, es tu labor y es una labor natural. Entonces, frente a eso fue como, bueno, entonces yo qué tengo que aprender en esto, ¿no? O sea, sí estaba como el espacio del colegio. Y en ese tiempo estaba en un colegio donde en su mayoría eran hombres, entonces eran cursos de 35 estudiantes, pero solo 5 éramos mujeres. Entonces, ¿por qué éramos tan pocas también, no? Y todas estas preguntas empezaron. Pero un colegio con orientación vocacional, no sé, militar. Diseño. No, bueno. Sí, con mayor razón. Como esa, y yo, pero ¿por qué estoy acá, no? Entonces, la forma de uno cuestionarse y hacer esas preguntas desde tan pequeña, luego ya llegar a la adolescencia, ¿no? Y decir, bueno, entonces como no obedeces, como no haces caso, entonces te vas a estar solo con mujeres.
y a estar solo con monjas porque ellas saben una manera estricta, ¿no? Entonces de pasar de un régimen a otro. Pues bueno, creo que eso hizo a esta mujer y a esta marica disidente, ¿no? Y revolucionaria. Entonces esas preguntas fueron las más marcadas. Por donde empezó. Exactamente. Sí, a resquebrajarse todo. Bueno. Exacto. Claro, digamos, no, muchas veces no estamos plenamente como conscientes de cómo nos marcan nuestras trayectorias personales. Es como tiempo después que empieza a decir, yo porque me sentía incómoda, ¿sí? ¿Por qué quería hacer otras cosas siendo niña? ¿Sí? ¿Por qué pensaba yo de niña, por ejemplo, yo, que ser niña era una desventaja? No quería ser niño, pero sabía que ser niña era una desventaja. ¿Por qué? No lo tenía claro en ese momento. Tiempo después lo vine a averiguar. Y justamente esas dinámicas de género son las que van a ir marcando ciertos procesos específicos de movilidad, movilización, y que van a marcar trayectorias de mujeres en ciertas dimensiones, como por ejemplo la migrante, que son complejas, pero tienen aún más capas y más complejidad, que son los temas que vamos a abordar. Historia central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, hoy abordando dinámicas de movilidad con perspectiva de género en la ciudad. Y bueno, esta canción que acabamos de escuchar de Lorena Blum, que lleva un título que uno diría, guerrera. Es básicamente para las mujeres salir a la calle, hay que ir como con posición de defensa y de combate. Y es un poco lo que ella nos relata allí, porque es un lugar muy, muy peligroso. Pero la paradoja también es que al interior de los hogares también, y de cada una de las casas, también se desarrollan y se viven estas múltiples violencias, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de ese espacio público, del espacio de la ciudad, quisiera colocar también ya sobre la discusión, además de la idea del género, esta idea de las movilidades en la ciudad. Hay una doctora en geografía, docente de la Argentina, que se llama Andrea Gutiérrez, y tiene varios trabajos muy interesantes sobre este tema, y ella plantea una diferenciación que creo que vale la pena tener en cuenta, que es entre transporte y movilidad. Que las dos refieren al desplazamiento de personas y bienes en el territorio. Sin embargo, el transporte remite a las infraestructuras, a los medios, a las formas en las que se hace ese desplazamiento. Mientras que la movilidad, y las movilidades, podríamos decirlo en plural, serían el conjunto de prácticas sociales del desplazamiento en el territorio. Entonces, la movilidad y las movilidades tendrían otra característica, como construcción social y como prácticas sociales determinadas por las características de los grupos sociales, en este caso, a través del género. Dice Andrea Gutiérrez en un artículo que publicó en la revista Bitácora Urbano-Territorial, que es de la Universidad Nacional, las prácticas sociales de desplazamiento expresan el uso del territorio y hacen a la manera en lo que se le apropia, ¿cierto? Entonces, el uso del territorio y su apropiación se expresa a través de las formas en las que nos desplazamos por el territorio. Y hoy en Ananqué tomamos prestada esta definición para hablar no solo de cómo las mujeres nos transportamos, sino de cómo nos apropiamos del territorio en una ciudad, desde nuestras particularidades. Bueno, Luisa, Nicole, a partir de estos elementos, ¿ustedes cómo consideran que la dinámica de género afecta las movilidades en una ciudad como Bogotá? Es decir, si la movilidad es este asunto de prácticas sociales, ¿sí?, que van vinculadas a los desplazamientos. Bueno, el género ahí, ¿cómo entra? ¿Qué crees tú, Luisa? Bueno, yo creo que conociendo también grupos de mujeres migrantes, más que todo acá en la ciudad de Bogotá, con las que he tenido esa misma interlocución, ese mismo compartir y esa construcción de tejido comunitario, creo que llegamos a una idea común, y es que las ciudades son muy masculinas, ¿sí? El espacio público, en la construcción de lo público, especialmente el espacio, son construidos con hombres y para hombres, ¿sí? Las mujeres sí tenemos una restricción horaria, sí tenemos
cómo nos ven en ciertos espacios, pero cuáles no, ¿sí? Entonces, en esto sí llegamos en común, ¿no? Quiero hacer como un poco más de especificidad con relación a las mujeres migrantes. Y voy a ponerlo en el contexto colombiano. Y en Colombia, pues como que las ciudades no solo son las principales, ¿no? También son los puntos urbanos, los municipios, a donde ellas llegan, ¿no? Y a donde habitan. Y creo que en lo que tú acabas de nombrar, relacionado con movilidad, traducido al contexto migrante, se interpreta como el tránsito. Entonces, los tránsitos son muy diversos y se dan de formas múltiples para las mujeres migrantes, ¿sí? Cabe aclarar que Colombia es un país supremamente receptor, principalmente de mujeres venezolanas, consecutivamente de pues mujeres también latinoamericanas del sur, y consecuentemente a eso también de mujeres haitianas y mujeres africanas. La mayoría del borde, pues porque en este caso no me quiero referir al concepto de periferia, que es un concepto mal usado. Entonces, estos bordes y fronteras son transitados por mujeres, ¿no? Y estos tránsitos se dan de formas muy diversas, relacionadas, por ejemplo, con su nacionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres venezolanas esperan a ser llamadas, ¿no? A que su pareja, su tío, su padre les llame, ¿no? Y vengan. Ajá. Pero entonces vienen en grupos y ellas son las encargadas de transportar a sus hijos, ¿no? Y es muy diferente los tránsitos de las mujeres haitianas. Las mujeres haitianas viajan solas. Okay. Son las que van a la avanzada, son las nómadas. Okay. Son las que rebuscan, llegan a entrar en la dinámica económica. Bueno, además porque entiendo que en el caso de mujeres haitianas y africanas, la mayoría está buscando Colombia no como lugar de residencia, sino de tránsito, sí. Van hacia los Estados Unidos, hacia Europa, ¿no? Por esta ubicación geográfica que tenemos, que es distinto. Bueno, en Venezuela, en el caso de los venezolanos, también aspiran a ir hacia otros lugares, pero muchas también con la posibilidad de quedarse y residir acá, ¿no? Sí, y ahí en este contexto sí quiero enunciar que el sueño que más mata personas en el mundo es el sueño americano, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esos tránsitos son claves y tienden a categorizarse o a dividirse por este concepto. Entonces, ¿quiénes estamos en tránsito y quiénes vamos a estar en permanencia, ¿no? Entonces, claro, las mujeres que están en permanencia siguen moviéndose dentro del territorio. Y específicamente en Bogotá, ellas, digamos que sí están en los bordes de la ciudad constantemente, pero por ejemplo en el centro, en el corazón de Bogotá, que también es la localidad de Mártires, por ejemplo, hay demasiadas mujeres, ¿sí? Ellas conservan mucho la caminata, caminar, o sea, su vida constantemente se van a caminar y ahí es así donde ya estén ubicadas en sí, Bogotá. Exacto, su constante es caminar y claro, toman, por ejemplo, el transporte urbano como un lugar quieto de trabajo. Okay. ¿Sí? No es como, sí, Transmilenio siempre va a ser nuestro medio. No es el común denominador de la cultura, ¿no? Sino que el caminar es otra forma también, creo yo, de resistir ante y ocupar los espacios públicos uh-huh. de la ciudad, ¿no? Y siempre van en parche, por decirlo así, uh-huh. en manada. Y eso a mí se me hace importante, porque aquí también hay un imaginario frente a ellas, ¿no? Como que si están ahí, están ejerciendo alguna actividad ilegal o están X o Y, pero ese imaginario y ese estigma social sí hay que romperlo. Porque, por ejemplo, en espacios también como el barrio de Santa Fe, el barrio La Favorita, partes de la séptima, sí es importante entender que ellas, si están juntas, entre ellas mismas se cuidan, entre ellas mismas hay una dinámica base de cuidado y pues eso también nos une, ¿no? No, bueno, pues claramente entonces ahí se van juntando cosas, un poco lo que decía Nicole en la introducción, y es que no solamente tiene que ver con las diferencias de género, sino que las diferencias de clase y también de nacionalidad, porque pues hay mucho de xenofobia también en este tipo de prácticas y de dinámicas, ¿no? Porque efectivamente las mujeres hacemos usos del tiempo que son distintos y por lo tanto tenemos una serie de tareas cotidianas que son distintas a las de los hombres, y las mujeres migrantes, con esto que nos cuentas, Luisa, pues las mantienen, ¿no? Traen a sus familias, traen a sus hijos o cuidan a los mayores, a las personas que necesitan apoyo.
y se sigue manteniendo esta lógica que la vemos aquí quienes residimos en Bogotá, pero también a las personas que llegan, de los hombres asociados más a las labores de producción, del trabajo, del empleo, y las mujeres más asociadas a los procesos de reproducción, y aún así también tienen que conseguir pues la papita diaria, ¿no? Entonces, cómo todas estas dinámicas, esa distribución de roles basada en el sistema sexo-género, pues va también marcando formas distintas de existir, pero qué bonito esto que tú mencionas también de las formas de hacer resiliencia frente a esos procesos, ¿no? Que es juntarse entre ellas. Nicole, ¿tú cómo ves estas dinámicas de género y cómo modifican, cómo afectan pues los procesos de movilidades en la ciudad? Bueno, para explorar un poco la pregunta, también me gustaría remitirme a las cifras de las estadísticas de movilidad del 2019, que fue la última que se hizo en toda Bogotá, y que nos revelaron lastimosamente las cifras. Nos revelaron de que las mujeres hacen 2 o 3 trayectos más que un hombre en Transmilenio. ¿Y por qué? Cuando miramos los lugares de tránsito, vemos que normalmente vienen del norte hacia el sur, del sur tienen que coger hacia más al sur a recoger a sus hijos, o porque tienen que llegar a hacer labores del cuidado, o porque tienen que seguir y seguir y seguir. Lastimosamente ahí también entro a la precariedad de lo que requiere también ser una mujer migrante. La precariedad de que usted es el ajeno del lugar. A lo que yo me cuestiono y todos los días me lo hago. Es como, ¿de quién verdaderamente es la tierra? Del extractivista, del empresario, del empleador, que solamente remite y explora y abre más esa brecha de desigualdad que hay entre las mujeres. Porque si nos remitimos únicamente a la movilidad que refiere a los medios de transporte, las mujeres, como ya les contaba, en las cifras del 2019, hacen 2 o 3 viajes más. Van por sus hijos, van por el mercado, van por las cosas de aseo, van a la casa, seguramente a un empleo y van cargadas, que eso es otra cosa, que los espacios no están pensados para ello, ¿no? Las mujeres llevan niños, paquetes, que generalmente los hombres no. Y digamos, y si añadimos todavía más brechas a eso de que sea una mujer con discapacidad, que de pronto no tenga alguna de sus partes, o que tenga que ir en silla de ruedas, o que tenga que ir con un coche, también refiere mucho más esas brechas de movilidad. Ahora, con el tema de las mujeres que tienen discapacidades, el sistema es súper agresivo con las mujeres que tienen discapacidades, sino más con el hecho de tener una discapacidad, indiferentemente del sexo o género, es agresivo con las mujeres, es mucho más. Porque incluso remitía a una de las historias que me ha parecido más, no sé, como para mí, como que me ha roto más que he leído, es de una mujer ciega que fue abusada sexualmente en el transporte público por su discapacidad. Bueno, sin tener discapacidad estamos en mayor riesgo. Exactamente. Y peor aún, o sea, dobles, triples discriminaciones se concretan en este caso. Terrible. Digamos ahí como para cerrar y también porque es importante que abarquemos otras preguntas dentro del programa, tenemos que también explorar en esa brecha de clase, de género, de nacionalidad, cómo nos apropiamos de nuestros territorios, porque eso también hace parte del espacio de movilidad, eso también hace parte de cómo nos vemos, cómo nos visualizamos en nuestro territorio. Porque el territorio realmente no tiene un nombre, no es de usted es venezolano, colombiano, africano, haitiano, no tiene nada que ver con eso, sino refiere también de cómo nosotros abrimos esas propias brechas por imaginarios, como lo decía Luisa, y también cómo seguimos explotando esas brechas para aprovecharnos de esas mujeres que llegan de otra parte con necesidad y aprovecharnos de sus hijos, de su familia y de su necesidad. Y su capacidad de trabajo. Exactamente. Bueno, hay un tema que estás colocando, Nicole, que pues es uno como de los más evidentes y es el asunto de la violencia sexual, que sigue siendo un gran diferenciador de cómo se habita el espacio público entre hombres y mujeres, porque pues somos más proclives a ese tipo de fenómeno. Y una respuesta que se ha dado a ello en diferentes lugares del mundo ha sido la idea de crear, por lo menos en el transporte público, vagones o partes de los buses dedicados únicamente a mujeres. Es el caso de los vagones antiacoso, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México. Bueno, les invito a escuchar un audio que relata un poco en qué ha consistido esto y qué tanto ha funcionado o no, que ha sido una de las alternativas que se ha planteado por lo menos desde la política pública. Escuchas Ananqué en la Pedagógica Radio.
La iniciativa, que propone vagones exclusivos para mujeres, se pone en práctica por primera vez en Japón en el 2005. Esto debido al alto número de denuncias por acoso sexual reportadas en el 2004, que iban desde el asalto sexual hasta la toma de fotografías inapropiadas durante los trayectos en el transporte público, por lo que se optó por designar determinados vagones para uso exclusivo de mujeres y niños durante las horas más concurridas de la mañana. Esto en función de proteger a las usuarias de tales acosos. El programa ha dado buenos resultados desde su implementación, por lo que diversos países han seguido el ejemplo de Japón al implementar programas similares en su país. Entre estos países se encuentran México, Brasil, Indonesia, Israel, Malasia, Taiwán, Alemania y recientemente Chile. En México, la iniciativa se implementó en el 2008 bajo el nombre de Viajemos Seguras en la Ciudad de México, ahora vigente bajo el nombre de Ciudad de México, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas. En marzo de este año, Monterrey también aplicó la iniciativa en su red de transporte Metro Rey. La iniciativa ha causado polémica en el país, así como en otros países, incluyendo Japón, ya que hubo descontento y recriminaciones por parte de algunos usuarios varones, quienes alegan que tal acción alimenta la desigualdad de género, discrimina y culpabiliza de forma generalizada a los hombres. Por otro lado, las usuarias que han formado parte del programa aseguran sentirse más cómodas y seguras durante su trayecto. Los resultados de la iniciativa en México han sido pobres, debido a que los usuarios varones no respetan el uso de los vagones exclusivos para mujeres y las autoridades hacen caso omiso ante las agresiones y quejas, tal como ocurrió en el mes de septiembre del año en curso, con la denuncia hecha pública de la usuaria Cintia Ijar, quien explica, fue expulsada por el vigilante en curso tras denunciar a 3 hombres que se encontraban en el vagón exclusivo. Otra de las razones por las que no ha funcionado completamente la iniciativa en el país se debe a la falta de campañas de concientización, el desconocimiento o rechazo del programa por las mujeres. Para que funcione la iniciativa se requiere de una cooperación recíproca y honesta por parte de las autoridades y usuarios, así como una población mejor informada y concientizada sobre tales problemáticas. El programa en sí no solucionará los problemas de acoso sexual, solo los evita momentáneamente. Se requiere de un cambio interno, una movilización conjunta que empiece por uno mismo. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco la experiencia de los vagones rosa en el metro de Ciudad de México, que pues lo que hace es que coloca, como son como los 3 primeros vagones, ¿cierto? Únicamente pueden subirse mujeres y eso, bueno, ha dado para múltiples situaciones. Lo cierto sí es que en una ciudad tan grande como Ciudad de México, por lo menos en mi experiencia, como que sí te dan ganas de subirte al vagón rosa y te sientes más tranquila. Eso todavía no aparece en la dinámica de la ciudad de Bogotá. Estamos apenas en el proceso de que se construya el metro, pero quería preguntarles si a ustedes les parece que esta puede ser una solución en términos, por ejemplo, de la violencia sexual en el transporte público, que existiesen vagones exclusivos para mujeres en el metro o partes del bus exclusivos en el Transmilenio para mujeres. ¿Qué creen ustedes? Pensando también como en los principales retos de movilidad con perspectiva de género en una ciudad como esta que habitamos. No sé, Nicole, a ver qué piensas. Yo diría que no es de todo una solución, pero sí ayuda mucho a la percepción del género dentro de las ciudades. ¿Qué es lo que pasa? O sea, tener un vagón exclusivo no va a solucionar los problemas que trae el patriarcado, el machismo, etcétera, etcétera. Pero dentro de la movilidad, como ya misma tú lo comentabas con tu experiencia en Ciudad de México, sí garantiza una tranquilidad, al menos por un momento, de una ciudad ajetreada en donde todo el tiempo estamos expuestas a acosos, abusos y a violaciones de nuestros derechos y de nuestras garantías como mujeres. Y, digamos, en el caso de Bogotá, yo creo que sí le garantizaría a las mujeres un poco de tranquilidad en sus días. Porque, ¿qué pasa? Son explotadas en el trabajo, son explotadas en la casa y tras del hecho con los problemas que conlleva el hecho de ser mujer, no por el hecho de que ser mujer sea necesariamente atrayente de problemas, pero sí por lo que inculca el patriarcado, lastimosamente. Y dentro de los vagones especiales, pues digamos, se podría mitigar un poco lo que es el acoso. Ahora, por ejemplo, Transmilenio este año implementó unos botones de ayuda en las estaciones, por ejemplo, en la estación de universidades, para pedir ayuda en caso de acoso. Pero realmente es una medida efectiva. Es lo mismo que me cuestiono con el tema del metro y del vagón exclusivo para mujeres.
porque aún así en Ciudad de México se han presentado muchas veces y muchas veces hemos visto en redes sociales, sobre todo en Twitter, en donde vemos videos de mujeres sacando a hombres del vagón exclusivo. ¿Por qué? Porque a los hombres no se les enseña con un tema o con un referente de género. Por eso también aprenden tanto de la pornografía y de la cultura de la violación. Y eso también se replica en el sistema público, se replica en las calles, se replica en el transporte. Uh-huh. Y en el caso de los vagones, creo que no es la medida que va a solucionar todo, pero sí puede traer paz, por lo menos en un momento del día, y además que a nosotras nos conlleva 2 o 3 horas movilizarnos, claro, por lo menos en un momento. No, yo sí creo que en esos escenarios se siente un ambiente distinto cuando te subes a un vagón de exclusivo, pero es cierto, no se ve como una dinámica punitiva, no necesariamente formativa. Luisa, ¿tú cómo lo ves? ¿Deberíamos exigir como mujeres que tengamos vagones rosa en el futuro metro de Bogotá? Bueno, yo creo que entre todas nosotras y las diversidades que somos como mujeres, también podemos ser muy sensatas. Normalmente, o sea, nuestra cultura ciudadana, en ciertos tiempos del día, tomamos el transporte y es como, hágase cerca del conductor para que no la vayan a robar, ¿sí? O que para no le vaya a pasar nada malo mientras tiene un trayecto. Entonces, eso, de ahí creo que radica esa idea de queremos un espacio en el transporte público exclusivo para nosotras, ¿sí? Y pues esa sensatez se escala, por ejemplo, a una construcción de política pública. Pues de alguna manera y ambivalentemente tiene que ser por la política pública, pero claro, esto aparte de ser un contexto estatal y burocrático, pues sí genera juntar acciones de cuidado entre nosotras en ese espacio. Entonces, podemos tener diferencias, opiniones diferentes, pero si en ese espacio público nos juntamos para defender nuestro vagón, o sea, como que esas diferencias se opacan un poco. Como que me voy más a lo micro para llegar a esa solución, ¿sí? Uh-huh. Y finalmente, creo que uno de los retos, sí, creo que lo preguntabas, el reto está entre nosotras mismas, ¿sí? Entre nosotras mismas de continuar rompiendo esos imaginarios y estigmas sociales, porque si es un vagón para las mujeres también somos también mujeres trans, ¿no? Diversas, uh-huh. Diversas, sí. O sea, no solamente las mujeres que nacemos, a que se nos asignó el rol de mujeres cuando nacimos por tener vagina, sino que las mujeres que deciden transitar y construirse como mujeres, ¿no? Es toda una discusión tremenda. Bueno, evidentemente esto de los vagones no soluciona el problema de fondo. México sigue siendo uno de los países con mayor tasa de feminicidios en América Latina, pero comparto esta idea de nos brindaría un espacio de cuidado mutuo y un espacio de tranquilidad, y eso es importante. Les invito para cerrar este espacio de Historia Central y pasar a nuestra sección Voces Ananqué a escuchar un audio sobre justamente la inequidad en la movilidad de las mujeres en Bogotá, un estudio que ha hecho pues justamente la alcaldía. En el marco del Día de la Mujer, Bogotá Cómo Vamos quiere darte a conocer algunos datos acerca de género y movilidad. En Bogotá, los viajes asociados al cuidado de personas se realizan mayoritariamente por mujeres. Más del doble de los viajes para buscar o dejar a alguien son realizados también por mujeres. Además, el cuádruple de viajes son para ir a cuidar a alguien, es decir, tienen que cubrir las necesidades de acompañamiento y apoyo, la mayoría sin remuneración, casi siempre en bus. De hecho, 7 de cada 10 usuarios de bus son mujeres. Es por esto que la ciudad debería hacer que los paraderos, puentes peatonales, buses y estaciones sean más amables y amigables para sus principales usuarios, para cumplir con sus necesidades en seguridad con perspectiva de género y que puedan usarlos sin miedo de ser robadas, acosadas o abusadas. A pesar de los avances, persisten riesgos y brechas que hacen que las mujeres no puedan movilizarse con tranquilidad en un Transmilenio, en el EI6DP o en el cable. Por eso las mujeres están un 10% más insatisfechas que entre los hombres con su modo de transporte. Es necesario ofrecer alternativas y soluciones, viajes cortos y que se podrían hacer en bicicleta, pero solo 3 de cada 10 biciusuarios son mujeres.
Esto se debe a la falta de iluminación, señalización y continuidad de las ciclorrutas, que se convierten en un obstáculo para que las mujeres se sientan seguras de utilizar las bicicletas como medio de transporte. Para contribuir a la causa de los derechos de las mujeres desde Bogotá, ¿cómo vamos? Seguiremos monitoreando estos indicadores para producir información rigurosa que permita incidir en los planes, programas y políticas distritales para reducir las desigualdades basadas en género en el transporte público. Las voces de Ananqué. Bueno, estamos en esta ya casi última sección de nuestro programa, Voces Ananqué, y aquí pues nos gusta hablar con protagonistas de diferentes procesos, en este caso pues de las dinámicas de movilidad y del habitar la ciudad desde la perspectiva de género. Luis, aprovechando tu presencia en el programa, pues quisiera invitarte a que nos cuentes un poco y nos compartas cuál ha sido ese trabajo, en qué consiste el trabajo que has venido realizando con mujeres migrantes venezolanas en la ciudad de Bogotá. Bueno, este trabajo ha consistido constantemente en, primero, romper imaginarios y estereotipos y estigmas sociales, pues en grupo de mujeres venezolanas y también grupo de mujeres colombianas, ¿sí? Como que tejernos de una manera diferente con base, por ejemplo, a dinámicas del cuidado. Ese reconocimiento también de derechos, digamos, derechos humanos. Bueno, en parte siento que un poco con pinzas las dinámicas también del derecho internacional humanitario, pero también en clave de tejernos entre nosotras mismas y decir, bueno, tenemos unas dinámicas de cuidado en común, aprendámonosla, ¿sí? Apoyémonos entre nosotras mismas, y también mi labor ha sido acompañarlas como en su estadía acá. Sí, aquí también hay grupos de mujeres refugiadas y eso también es importante reconocerlo, y entre ellas se construyen y se tejen muchos procesos también comunitarios entre ellas mismas. ¿Es un esfuerzo institucional, comunitario? Ha sido un esfuerzo, bueno, el devenir de todo esto, y pues doy mucho las gracias a Corporación Casa de la Mujer, como desde una perspectiva feminista, y bueno, en algunos apoyos también cooperantes, pero es un trabajo que también he hecho por mi propia cuenta. Yo las quiero mucho. Sí, no, o sea, como que nos tejemos los afectos, y de esa manera, más allá de la hipersexualización que existe frente a ellas, claro, y el estigma que existe con ellas, hemos encontrado un lenguaje común, ¿no? Un lenguaje común de alegría, un lenguaje común de amistad, y son cosas que construyen experiencias de vida. No, pues muchísimas gracias por compartir brevemente esta experiencia que estás realizando, todo este saber y esos aprendizajes desde la comprensión académica, pero también pues eso, desde los sentires y las cercanías. Bueno, pues un mensajito rápido así para despedirnos, Nicole. Luisa, últimas palabras para hoy. Bueno, yo solamente dejaría como mensaje que el transporte va mucho más allá, o mejor dicho, la movilidad va mucho más allá de solamente mirarnos como cuerpos que transitan de un lado a otro, sino también va desde las experiencias, desde los rasgos culturales, desde los lugares de origen, incluso no solamente mirando el lugar geográfico, sino también todas esas cartografías corporales que nos llaman como cuerpos en movimiento y como seres que se movilizan todo el tiempo, no solamente dentro del país, sino también por fuera, y también a nuestros hermanos y hermanas migrantes que están por fuera, también pues saludarlos, y también a todos aquellos que están dentro del país también movilizándose. Luisa, una despedida para nuestra audiencia. Pues, agradecer siempre el espacio y enunciar que ser migrante no es ser ilegal. Los caminos del mundo somos todos y es para todos y todos. Y Bogotá es una ciudad hecha de migrantes desde diferentes momentos históricos. Vamos entonces con nuestra última sección, Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además, encontrarán cada uno de nuestros programas en iVoox y Spotify en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN.
Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan el próximo episodio que va a ser sobre transformaciones corporales. Va a estar buenísimo. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.